bien, entonces comenzamos nuestra clase. Vamos a hacer un pequeño repaso de todo lo que hemos visto hasta el día de hoy. Estamos estudiando el tema entonces de la teología propia, o también conocido como doctrina de Dios. Y lo primero que hicimos fue de una manera sencilla definir la forma como nosotros hoy podemos conocer a Dios, que es a través de la revelación escrita. No tenemos sino dos formas de revelación: la revelación general, que es la creación, y la revelación escrita, que es la palabra de Dios o revelación especial. Y en ambas nosotros podemos conocer a Dios por medio de los atributos de Dios. Decíamos que un atributo es todo aquello que es cierto, que es verdadero, que Dios ha revelado de sí mismo y que lo identifica, son sus cualidades, sus perfecciones o sus características. Y decíamos que estos atributos suelen dividirse de muchas maneras, pero la forma clásica como se han dividido es en incomunicables y comunicables. Los incomunicables solo los posee Él en mayor dominio, solamente los posee Él en mayor propiedad, aunque la criatura en algún momento va a tener estos atributos, pero no los tiene como los tiene Él de manera permanente y eterna, como son que Él es infinito, eterno, inmutable y autoexistente. O sea que Él es autónomo, se sostiene por sí mismo, no depende de nadie. Esos son los clásicos atributos incomunicables. Y los atributos comunicables son los que Él comparte con la criatura, le da a la criatura para que ella tenga su imagen, que son sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Los atributos de Dios son prácticamente infinitos, como Él es infinito. Y nosotros comenzamos a estudiar los atributos de Dios siguiendo la forma como ellos van apareciendo en las Sagradas Escrituras. Entonces comenzamos a leer las Sagradas Escrituras y comenzamos a leer el primer versículo de las Sagradas Escrituras, que es Génesis 1:1. En el principio creó Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahí vemos dos atributos de Dios muy destacados, que son el poder de Dios y la grandeza de Dios. Y dijimos que una de las cosas que más necesita la iglesia de nuestro tiempo, y en general la iglesia de todos los tiempos, es tener una mayor percepción de la grandeza de Dios. Nuestro Dios es un Dios muy grande, ilimitadamente grande, y nosotros debemos percibir esa grandeza. El poder que Él despliega al ejecutar toda la creación es un poder que no se fatiga. Dios ejecuta sus obras de poder sin absolutamente ningún cansancio, y eso nos muestra muchísimo más lo ilimitado que es su grandísimo poder. Entonces estamos ante la presencia de un Dios que es demasiado grande. Veíamos algunas de esas características del Dios creador que no vamos a repetir en este momento. Decíamos que ese creador crea de la nada, y que esa expresión crear de la nada en el latín, que era el idioma antiguo de la teología, se conoce como ex nihilo, que Dios es el creador ex nihilo, o de la nada, que crea de la nada, todopoderoso, de grandeza inescrutable. Como veíamos en el Salmo 145, nuestro Dios tiene una grandeza que es inescrutable. No podemos entender cuán grande es nuestro Dios. Y veíamos muchas características relacionadas con la grandeza y con el poder de Dios esparcidas por toda la Escritura. Pero también decíamos que la grandeza de Dios no solamente se puede ver en la Escritura, sino que también se puede ver en la creación misma. Y a través de la forma como Él nos creó e hizo la creación, podemos decir que su grandeza puede ser vista. Al mirar nosotros la creación, podemos ver su grandeza. Puede ser palpada con el sentido del tacto que Él nos dio, podemos palpar su grandeza. Puede ser oída por el sentido del oído que Él nos dio, y creó maravillosos sonidos que podemos disfrutar, sonidos musicales que podemos disfrutar grandemente. Puede ser olfateada, nos enseñó a disfrutar del aroma, de la dulce fragancia que Él colocó en
en la creación y que habla de su grandeza, de su belleza, de su hermosura, y que su grandeza aún puede ser degustada, pues nos dio la capacidad de sentir el gusto con los alimentos que comemos. Todo eso es un elemento adicional que nos lleva a pensar en su grandeza. Todas estas cosas con los que Él dotó al cuerpo humano y lo hizo relacionarse con la creación, nos llevan a apreciar muchísimo más la inescrutable grandeza de nuestro Dios. Veíamos esos elementos de la grandeza de nuestro Dios esparcidos por todas las escrituras. Y también decíamos que podemos percibir los atributos y la grandeza de Dios a través de sus nombres, que a lo largo de toda la revelación bíblica hay diversos nombres que Dios revela de sí mismo, y cada uno de esos nombres nos ayuda también a entenderlo a Él, a conocer sus atributos. Y colocamos aquí unos poquitos de esos nombres: Elohim, que es el Dios creador; el Shaddai, que es el Todopoderoso; Jehová, que es el nombre del Dios de pacto; Yahweh o Jehová; y Jehová Sabaoth, Dios de los ejércitos; el Elión, que es el Dios altísimo, el alto altísimo. Entonces, a través de estos nombres, algunos de ellos revelan su majestad, otros revelan su potestad, otros revelan su poder, otros revelan su grandeza. Todos estos nombres también son formas de acercarnos a los atributos y al conocimiento de nuestro Dios. Luego pasamos a los 5 primeros versículos de la Biblia, en Génesis 1, del 2 al 5, y veíamos que en ese relato primigenio, en ese relato primitivo de la creación, hay 3 atributos de Dios muy destacables, que son la inteligencia de Dios, el conocimiento de Dios y la sabiduría de Dios. En los primeros 4 versículos, del 2 al 5, bueno, en los primeros 5 versículos, después de Génesis 1:1, del 2 al 5, tenemos un despliegue maravilloso de la inteligencia de Dios, del conocimiento de Dios y de la sabiduría de Dios, de manera especial en estos versículos, porque estos versículos son como una especie de maqueta, como una especie de bosquejo inicial, como una especie de índice, una especie de introducción que apunta al plan de redención. La creación fue hecha pensada en la redención. Cuando la palabra de Dios dice que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, esta forma de como Dios hizo la creación nos está mostrando que dentro del plan de Dios está la introducción del mal. Dios incluye el mal, y cuando nos habla del Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas y de la luz, ahí vemos un conflicto entre el caos y las tinieblas versus el Espíritu y la luz, y ese conflicto nos habla de la redención. Dios hace su creación pensando en la redención y mostrándonos los elementos más destacados de su plan. El plan de redención nos presenta 4 principios muy destacados que se van a ir observando a lo largo de todo el plan. Entonces, en estos primeros versículos de la Biblia vemos que Dios no solamente es un creador de poder incalculable, el gran creador de poder incalculable, sino vemos que Él es el planificador genial, que Él tiene un plan genial, que su conocimiento, su sabiduría y su inteligencia son también inalcanzables, y que Él planificó de manera genial el mal, que introdujera el mal. En su plan introdujo el mal, y cuando llegó el mal a su creación, a su reino, el mal se convirtió en el escenario perfecto para que Él manifestara todos sus atributos. Así que cuando vemos la presencia del mal en el plan de Dios, lo que debemos, en vez de quejarnos, es admirar la grandeza de su sabiduría, de su inteligencia y su conocimiento, porque incluyó el mal en su plan y creó el escenario perfecto para la manifestación de todos sus atributos. Y ese plan se desarrolla con base en ciertos elementos progresivos que vemos, por ejemplo, resumidos en 3 ideas. Dios crea el bien, todo lo que Él creó era bueno. Dios incluye el mal en su plan,
y Dios destruye el mal por medio de la cruz. En una muy breve síntesis de 3 puntos solamente, podemos ver ese plan maravilloso, el plan de Dios que revela su inteligencia, su conocimiento y su sabiduría, y cómo va desarrollando ese plan. Estos son los 4 principios de los cuales hablaba hace un momento, que son el principio de progresión. Recuerden que todo al comienzo era un caos, un caos y un vacío que progresivamente se fueron convirtiendo en orden y plenitud. El caos y el vacío se fueron convirtiendo progresivamente en orden y plenitud. Ese es el primer gran principio de este plan maravilloso. El segundo principio es el control que el Espíritu de Dios tenía sobre todo. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas no como un mero espectador de lo que estaba sucediendo, sino como un controlador absoluto y desarrollador de un plan totalmente inteligente y perfecto que terminará glorificando grandemente la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento de Dios. Y el tercer principio es el principio de polarización, porque la luz y las tinieblas son 2 polos que siempre estarán el uno en contra del otro, y el plan se va a desarrollar así después de la caída. 2 polos que son enemigos, el uno contra el otro siempre, y en medio de esa lucha se va a producir la grandiosa redención, que es la máxima exaltación de la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento de Dios. Y al final del plan, así como al final del primer día de la creación, Dios separará el bien del mal, así como separó la luz de las tinieblas. Así que este primer día de la creación se convierte en un prototipo, en un modelo, en una maqueta, en un boceto, en un tráiler, si se quiere, como utilizan hoy en día en las películas del cine, que nos presentan un video corto que nos da una idea de lo que vamos a ver en la película. Así Génesis 1 del 2 al 5 es como un tráiler de el grande y maravilloso plan que Dios ha desarrollado para mostrar la grandeza de su sabiduría, de su conocimiento y de su inteligencia. Creo que ahí quedamos. Bueno, esto lo vimos también la semana pasada. Juan 1 del 1 al 5 se complementa con Génesis 1 del 2 al 5, mostrándonos la victoria de la luz sobre las tinieblas. Y Apocalipsis 22:5 nos mostró que al final del plan Dios separa la noche del día y no habrá más noche, queriéndonos enseñar que no habrá más mal. Entonces, continuamos, en el día de hoy continuamos con esta apreciación de la inteligencia de Dios, el conocimiento de Dios y la sabiduría de Dios en el plan de Dios. En nuestra segunda clase tuvimos un profesor invitado que nos estuvo hablando de la Trinidad de Dios, de la simplicidad de Dios y de la bondad de Dios. Ahora vamos a continuar, después de esa clase que nos llevó a otros atributos, vamos a continuar en nuestro modelo de enseñanza de estos atributos, que es siguiendo todavía el orden de la palabra de Dios. Entonces no nos hemos alejado todavía de Génesis 1 del 2 al 5. Vemos allí en la creación del plan de Dios, en otras secciones de la Biblia se nos muestra que Dios creó, antes de crear el mundo material, el mundo visible, vemos que Dios creó a los ángeles y creó el mundo invisible. La creación de Dios se divide en 2 partes: creación invisible y creación visible. En la creación invisible hay un lugar que se conoce como el cielo y unas criaturas invisibles que se conocen como los ángeles. Entonces, la creación invisible es primero que la creación visible. Entonces, cuando vemos la creación de los ángeles, vemos también la inteligencia de Dios. Vemos la inteligencia de Dios al crear a los ángeles y a los hombres, que son criaturas tan inteligentes y gloriosas. Y vemos también la inteligencia de Dios en la complejidad del universo. Cuando, como en los días de hoy, como en nuestros días, que tenemos tantos avances tecnológicos que nos permiten contemplar mucho más la creación, podemos ver muchísimo mejor
la grandeza de Dios al contemplar la inteligencia de Dios en un universo tan complejo. El universo que existe es demasiado complejo y eso nos muestra muchísimo más la inteligencia de ese Dios que nos creó. Entonces seguimos meditando sobre la inteligencia de Dios y el conocimiento de Dios, que son los atributos que vemos en Génesis 1, del 2 al 5. Vemos el conocimiento de Dios. Vemos el conocimiento de Dios. ¿Hay algún micrófono por allí abierto, queridos hermanos? Les invito a cuidar celosamente, sigilosamente, que sus micrófonos estén cerrados para no interrumpir la clase. Seguimos hablando sobre el conocimiento de Dios. Vemos entonces que para Dios realizar este plan maravilloso, Él usa su inteligencia, usa su conocimiento y usa su sabiduría. Y vemos el conocimiento de Dios de formas variadas. O sea, Dios nos muestra su conocimiento en formas variadas. Por ejemplo, el conocimiento de todo lo que sucede en la vida de sus criaturas es algo que nos deja asombrados. Por ejemplo, en el Salmo 139, versículo 4, dice: pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Nos deja asombrados que nuestro Dios conozca nuestras palabras aún antes de que nosotros las sepamos. El Salmo 139, 12 dice: aún las tinieblas no encubren de ti, la noche resplandece como el día. O sea, nada está oculto en el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios es absoluto, es exhaustivo. Dios lo conoce todo, nada se escapa de su conocimiento, nada hay oculto para Él. Juan capítulo 10, versículo 15 nos dice que Dios se conoce a sí mismo, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Dios tiene un conocimiento de sí mismo perfecto. Dios tiene un conocimiento de todo lo que sucede y piensan y hacen sus criaturas, al mismo tiempo que tiene un conocimiento de sí mismo absoluto y perfecto. Dios tiene un conocimiento de todo lo que es Él y de todo lo que no es Él. Job capítulo 37, versículo 16, pregunta Dios a Job: ¿has conocido tú las diferencias de las nubes, las maravillas del perfecto en sabiduría? La respuesta obviamente es no. Nadie conoce lo que no es Dios como Dios lo conoce. Dios conoce cada partícula, cada molécula, cada virus en el universo. Dios creó los copos de nieve totalmente diferentes el uno del otro, y Dios conoce cada uno de los copos de nieve. El conocimiento de Dios de lo que no es Dios es absoluto y completo. Y en Efesios capítulo 3, versículo 11, vemos que Dios hizo todas las cosas conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. La palabra de Dios nos muestra que el conocimiento de Dios es eterno. Es decir, todo lo que Dios conoce de sí mismo, todo lo que Dios conoce de sus criaturas, de todo lo que no es Él mismo, todo ese conocimiento Él lo tiene, lo ha tenido y lo tendrá eternamente. El conocimiento de Dios no aumenta, no disminuye. Dios no aprende, Dios no olvida, Dios no crece en ninguna forma en su conocimiento. Dios es un ser absolutamente omnisciente, absolutamente nada escapa de Él, y su conocimiento es absolutamente intuitivo. Él no ejecuta procesos de conocimiento como nosotros. Nosotros ejecutamos procesos de razonamiento y de conocimiento para poder adquirir el conocimiento y para poder aprender, pero en Dios el conocimiento ni se originó, ni termina, ni modula, ni cambia, ni varía. Isaías capítulo 40, verso 13: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? Dios no aprende, Dios no olvida, Dios no modula, no pausa, no tiene
ninguna clase de variación en su conocimiento. El Espíritu de Dios o Dios mismo no aprende, nada le es desconocido. Isaías 40:14, ¿a quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Entonces nuestro Dios conoce absolutamente todo, aún lo que decíamos ahorita, aún el corazón de los hombres, aún lo que los hombres están pensando y aún lo que los hombres son en lo más profundo de su corazón. En 1 Samuel 16:7, cuando Dios le ordena a Samuel escoger al rey que va a reemplazar a Saúl. Samuel cree que es el más alto y el más fuerte y el más apuesto, y Dios le dice no es él, no es la apariencia lo que yo miro lo que hay en el corazón. Así que nuestro Dios tiene un conocimiento que va desde lo más alto hasta lo más bajo, desde lo más grande hasta lo más pequeño, y es un conocimiento que está eternamente en su mente. Cuando la Sagrada Escritura habla de la presciencia de Dios o preconocimiento de Dios, no se refiere a que Dios tenga alguna clase de visión anticipada del futuro y con eso genera sus decretos y realiza su voluntad. No, porque el conocimiento de Dios es eterno, así que Dios no mira al futuro. Dios no tiene que mirar al futuro porque Él conoce todo lo del pasado, todo lo del presente y todo lo del futuro eternamente. Así que cuando la Biblia dice que Él nos eligió según su presciencia, no significa que Él miró al futuro quiénes iban a creer para elegirnos, porque es absurdo pensar que Dios mire al futuro, debido a que el futuro para Él es como el presente, y el futuro, el presente y el pasado están en su pensamiento todo el tiempo y al mismo tiempo, en una forma que nosotros no podemos comprender. Así que cuando hablamos de la presciencia de Dios en la Biblia, no estamos hablando de un conocimiento derivado de mirar al futuro, porque en Dios eso no es posible. Isaías 46:5 nos muestra que nuestro Dios realmente es inconcebible, inimaginable, incomparable, no lo podemos comparar a nada. Dice, ¿a quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Nuestro Dios es incomparable, nadie es como Él, y mucho menos un ídolo que se hace con obra de manos. Dios dice que anuncia lo por venir desde el principio, pero de nuevo lo repito, no porque mira al futuro, pues el futuro está siempre en su mente como un presente eterno. Entonces Dios no anuncia lo por venir desde el principio porque mira al futuro, sino porque Él ha decretado el futuro y está en su mente eternamente y permanentemente. Muy bien, entonces, hablando de la inteligencia de Dios, del conocimiento de Dios y de la sabiduría de Dios, derivada de este anticipo de su plan que hay en Génesis 1, del 2 al 5, llegamos a un elemento que es muy espectacular y muy maravilloso de esa sabiduría de Dios, y que es lo que llamamos su capacidad dramática. Y es decir, que Dios desarrolló su plan generando unos dramas. El plan de Dios está elaborado generando unos dramas que son intensamente dramáticos, apasionantes, dramas que tienen una trama muy compleja donde sus protagonistas sufren múltiples complicaciones, pero al final Dios de una manera maravillosa interviene y salva a su pueblo, dándole a los dramas con los cuales Él construye su plan un final maravilloso, dramático, impactante y supremamente interesante. Y eso es lo que llamamos la capacidad dramática de Dios. Dentro de su plan maravilloso está esta capacidad dramática. Por ejemplo, la obra de la cruz, que es el punto más alto de ese gran drama. La obra de la cruz tiene un drama que es un drama incomparable, como el principal protagonista es casi que destruido, casi que
vencido por completo por sus enemigos, y cuando termina siendo crucificado y muere en una cruz, lo que parecía su derrota termina siendo su más grande victoria, porque en su plan Dios había establecido que Él destruiría a sus enemigos, al diablo, a Satanás, a sus aliados, al mal que trajo el diablo a su reino, lo destruiría con su muerte en la cruz. O sea que en su plan es un plan maravilloso en el cual Dios gana perdiendo, vence muriendo. Y esto es algo muy genial de la capacidad dramática de Dios, de la sabiduría de Dios, de la genialidad de Dios, que Él haya dispuesto su plan así. Y esto lo que debe hacer es asombrarnos aún más de esa sabiduría divina que, vuelvo y repito, estamos viendo de una manera bosquejada, esbozada, de una manera a manera de tráiler o de video corto inicial en Génesis 1, del 2 al 5. Muy bien, aquí en este texto, para mostrar esa gran sabiduría de Dios en la elaboración de un drama, este pasaje es el caso del rey Salomón con las dos prostitutas que disputaban por la maternidad de un niño. Ustedes recuerdan ese caso en Primero de Reyes 3, del 16 al 28. Dos prostitutas disputaban por la maternidad de un niño. En un drama muy intenso, el rey Salomón decide partir el niño a la mitad, obviamente en una simulación para provocar los instintos maternales de la verdadera madre y así poder identificar cuál de las dos era la verdadera madre y así actuar con sabiduría, evitar la injusticia y mostrar la grandeza de la sabiduría de Dios en su reinado, que lo estaba respaldando como rey legítimo heredero del trono de David, y mostrar esa capacidad dramática en Dios con este drama tan tremendo de las dos mujeres que disputaban la maternidad de este niño. Entonces aquí vemos tan solo un ejemplo de esa capacidad dramática que está esparcida por toda la escritura, que nos muestra una vez más cuán grande es la inteligencia de Dios, el conocimiento de Dios y la sabiduría de Dios, que, vuelvo y repito, están esbozados o presentados de manera anticipada en Génesis 1, del 2 al 5. Esta es una forma de lo que acabo de decir antes. En Hebreos 2, 14 y 15 se nos muestra que la muerte fue destruida por medio de la muerte. Como dice el gran puritano John Owen, la muerte de la muerte por la muerte de Cristo. Y esto es lo que llamamos la estrategia genial de la cruz. Creo que algunos de ustedes no han escuchado esa presentación que he hecho y que he llamado la estrategia genial de la cruz. Se las voy a añadir a la tarea del día de hoy para que la escuchen y así puedan ver esto de la capacidad dramática de Dios. También hay una conferencia en las conferencias del Seminario Reformado Latinoamericano de este año. El Señor me permitió dar en esa conferencia, que se tituló así, La capacidad dramática de Dios. Allí expongo todo lo que he aprendido sobre esa capacidad dramática y allí leo la estrategia genial de la cruz. Si quieren lo pueden escuchar como un elemento adicional para la tarea de esta semana. No pues que esta sea la tarea, sino que esta sería un complemento que ustedes pueden hacer voluntariamente. Escuchar la estrategia genial de la cruz o el video sobre la capacidad dramática de Dios. Bueno, muy bien, hasta aquí lo que tiene que ver con la inteligencia de Dios, el conocimiento de Dios y la sabiduría de Dios en Génesis 1, del 2 al 5. Vamos a parar y a escucharles para ver si tienen alguna pregunta sobre estos atributos que hemos añadido. Si hay alguna pregunta, adelante, hermanos. Pastor, a mí no me quedó claro cuál es la relación entre la sabiduría y la capacidad de la madre. O sea, porque uno la sabiduría siempre la asocia
como a prudencia, inteligencia, pero no se me hace claro porque con la capacidad dramática. Bueno, muy bien, sí, claro que sí. No, esta no es una enseñanza habitual, esto es una cosa pues que el Señor me ha permitido entender. Esto no está en los libros de teología, ni se lo he escuchado a ningún maestro de teología, sino que son cosas derivadas de mi reflexión, de mi análisis, y muy probablemente me toca explicarlas mejor. Claro que sí. Entonces, mira, la sabiduría de Dios siempre se relaciona con la inteligencia de Dios. ¿Qué tan inteligente es Dios? Una persona no puede ser sabia si no es inteligente. La sabiduría requiere inteligencia. La sabiduría de Dios también se relaciona con el conocimiento de Dios. Una persona no puede ser sabia si no tiene conocimiento. Entonces, la inteligencia y el conocimiento son prerequisitos para la sabiduría. Ahora, hay personas que son inteligentes, tienen conocimiento y no tienen sabiduría. La sabiduría consiste en la correcta aplicación de esa inteligencia y de ese conocimiento a una circunstancia específica que permite abordar esa circunstancia y darle una solución. Esa solución que se le da a una circunstancia específica, compleja y difícil, es la sabiduría misma. La sabiduría misma es la aplicación de esa inteligencia, de ese conocimiento para la solución de un problema o la realización de un plan. Cuando usted elabora un plan y quiere llegar a una meta, usted establece las mejores metas o la meta más alta, y para lograr esa meta más alta diseña las más inteligentes estrategias para llegar a esa meta más alta, y eso es lo que es la sabiduría. Y en Dios se puede decir que eso está en una intensidad altísima, en un grado altísimo. Pero en esa sabiduría tan grande que Dios tiene, a Dios le plació hacer todas las cosas que revelan su plan y que llevan a cabo su plan en forma de dramas muy complejos, donde hay situaciones muy complicadas y donde hay intenso sufrimiento, en los cuales Dios genera una trama muy compleja que pone a los protagonistas de su historia en intensos sufrimientos, en situaciones muy complicadas, y de pronto en esa trama tan compleja Dios interviene y le da a esa trama un final inesperado con una gloriosísima manifestación aún más alta de su sabiduría. O sea que el drama que Dios realiza para llevar a cabo sus propósitos, que tiene un final tan impactante y tan inesperado, termina exaltando muchísimo más la grandiosa sabiduría que Él utilizó para realizar el plan, la grandiosa inteligencia que tuvo, el grandioso conocimiento que tuvo, y el diseño de ese plan terminan siendo súper exaltados con ese drama que tiene ese final tan inesperado y tan impactante, que nos apasiona tanto y que nos lleva a glorificar mucho más a Dios. Y eso es lo que yo llamo capacidad dramática. Capacidad dramática es la forma como Dios expresa su sabiduría en un drama muy intenso, muy impactante, con un final inesperado y muy poderoso, que hace que uno quede mucho más admirado de la grandeza de Dios. No sé si ahora lo pudiste entender. Sí, muchas gracias. Bueno, muy bien. Si miras la conferencia del SRL, que se llama Capacidad Dramática de Dios, ahí me vas a escuchar exponiéndolo con más detalles y puedes entenderlo mejor. Hermano Argemiro. Buenas noches, pastor, muchas gracias. Escuchándole a usted acerca de esto de dramas, la capacidad dramática de Dios, recuerdo, y lo digo porque por experiencia estaba en medio de comunidades indígenas, pero allí hay unas estrategias que es acerca de la narrativa bíblica o el hecho de contar historias. No sé, pues tengo mis reservas al respecto, pero no sé hasta qué punto esa estrategia de narrativa bíblica y contar historias
están relacionados con la capacidad dramática de Dios o son muy diferentes, y la manera como uno expone la palabra, sobre todo en comunidades indígenas, que es lo que conozco, esa narrativa bíblica o esa contar historias de la Biblia es suficiente para alcanzar a esas comunidades. Bueno, hermano, no sé si entendí su pregunta, pero vamos a tratar. La capacidad dramática de Dios no es otra cosa que una forma de la sabiduría de Dios para autoexaltarse aún más, para mostrar aún más cuán grande es su sabiduría. En su capacidad dramática, Dios creó en nosotros un apetito dramático. Un apetito dramático. ¿Qué significa? Que a nosotros nos gustan las historias. Los seres humanos tenemos un apetito especial por las historias. Entonces, la mejor forma de comunicar al ser humano un contenido es a través de una historia, porque a los seres humanos nos gustan las historias. Nosotros, ¿por qué nos gusta tanto el cine? ¿Por qué nos gustan tanto los libros, la narrativa? ¿Por qué nos gustan tanto las películas? ¿Por qué Netflix y esas plataformas de películas ganan tanto dinero y toda la gente las tiene? Porque en el hombre hay un apetito dramático. Dios colocó en nosotros como la capacidad la necesidad de aprender, y la mejor forma de aprender es por medio de esos dramas, por medio de esas narraciones, de esas historias. Entonces, cuando usted se dirige, por ejemplo, a evangelizar una comunidad indígena, la mejor forma de alcanzar a cualquier grupo de seres humanos es contarle una historia, y en este caso contarle la verdadera historia del plan de Dios es la mejor forma de alcanzar a esas comunidades. ¿Por qué? Porque cuando los que son elegidos de Dios escuchan la verdadera historia del plan de Dios, ellos lo van a creer. O sea, la forma como Dios hizo que sus escogidos fueran salvados fue escuchando esa historia. Todos nosotros hemos sido salvados porque escuchamos la historia de Cristo, la historia de que Él nació de una mujer virgen, que vivió una vida perfecta, que fue crucificado, que resucitó de los muertos, que se manifestó a sus discípulos y estuvo con ellos resucitado, que después subió al cielo, que está allí, que volverá. Todo eso es una narrativa, todo eso es un drama. Y a nosotros nos gustan los dramas. Nosotros tenemos un apetito dramático porque Dios tiene una capacidad dramática. Así que en la medida en que usted interactúa con una tribu indígena y puede contar la historia de la verdad como lo que ella es verdaderamente, el plan de Dios, entonces es la mejor forma de interactuar con una comunidad de ese tipo. No sé si respondí la pregunta, hermano. Pastor, sin embargo, cuando se tiene un primer contacto, efectivamente la historia pues llama poderosamente la atención y ellos lo aprenden y de hecho empiezan a caminar en el Evangelio. La cuestión es cómo trasladar, por ejemplo, ¿no?, temas de discipulado a través de historias, si es posible, no sé, o por ejemplo, cómo podríamos nosotros dramatizar o narrar mediante historia el libro de Proverbios, el mismo libro de Cantar de los Cantares o Eclesiastés, porque pues drama y narraciones históricas pues tienen unos protagonistas, tienen unas acciones, tienen un desarrollo y una conclusión, pero digamos que ya libros tan específicamente como de sabiduría como son los proverbios, no sé cómo encajaría ahí el tratar de llegarles a uno de ellos a través de las historias. No toda la revelación se transmite a través de historias. Como tú bien lo dices, hay elementos del discipulado que son exclusivamente declaraciones doctrinales, ¿cierto? No les podemos enseñar la doctrina de la Trinidad a través de una historia. Son solamente los hechos de la redención los que se transmiten a través de historias, pero los contenidos doctrinales deben ser enseñados en otra forma didáctica. Debe haber otra didáctica que es, ya ahí sí depende de la capacidad de cada maestro, cómo presenta esos otros contenidos, los contenidos en donde hay una explicación de la verdad y los componentes de la verdad. Por ejemplo,
los componentes morales de la verdad no se pueden transmitir a través de historias. Lo único que se transmite a través de dramas es la historia de la redención. Pero el resto, en cuanto a contenidos doctrinarios y contenidos morales, debe buscarse otra forma de transmitirlos. Gracias, pastor. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Más preguntas, hermanos? Bueno, muy bien. Vamos a introducir entonces el siguiente atributo de Dios que aparece en la Biblia. Todavía no nos hemos despegado de Génesis 1, del 2 al 5, y allí nos encontramos otro atributo que es la espiritualidad de Dios. Ya hemos visto la grandeza de Dios, el poder de Dios, la inteligencia de Dios, el conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios. Con el hermano Jeffrey vimos la Trinidad de Dios, la simplicidad de Dios y la bondad de Dios. Y ahora vamos a mirar en Génesis 1, 2c, la espiritualidad de Dios. Génesis 1, 2c dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí vemos claramente en esta sencilla declaración que está en medio de un drama. Algunas de las declaraciones doctrinarias sí se pueden percibir en medio de dramas, como esta, por ejemplo. Se ve claramente que que Dios es espíritu, porque se habla del Espíritu de Dios. Aquí tenemos ya dos formas de cómo Dios se refiere de sí mismo. La primera forma es la forma Elohim, que está en Génesis 1:1. En el principio Elohim creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios. Entonces ahí vemos que Elohim es espíritu. Elohim es espíritu. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces aquí comenzamos a encontrarnos con ese maravilloso atributo de Dios que es la espiritualidad de Dios, que más adelante el resto de las escrituras nos confirman de diferentes formas. Por ejemplo, en el segundo mandamiento de la ley de Dios, Éxodo 20:4, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. El Espíritu de Dios no tiene imagen, y por esa razón nos prohíbe hacer una imagen, porque Él no tiene una imagen. Él es un espíritu sin imagen, no tiene imagen. Entonces por eso se nos prohíbe hacer imágenes de Dios, representar a Dios con alguna imagen. Luego el Señor Jesucristo, en su diálogo con la mujer samaritana en Juan 4:24, lo confirma de otra manera. Dice: Dios es espíritu, y ahí la palabra espíritu debe ser colocada con E mayúscula. Y los que le adoran el espíritu con E minúscula, para referirse al espíritu humano, en espíritu y en verdad, es necesario que lo adoren. Entonces aquí vemos ese atributo de Dios que es la espiritualidad de Dios. Dios es espíritu. Isaías 40:18, ¿a qué pues haréis semejante a Dios, o qué imagen le compondréis? De nuevo, Dios no tiene una imagen. Dios es inimaginable. Dios es un espíritu y es inimaginable. El doctor R.C. Sproul decía: Dios es totalmente otro, refiriéndose a la santidad de Dios. Dios es santo, significa que Él es totalmente distinto. Y una cosa que lo hace totalmente distinto es que Él es espíritu. Espíritu. Nosotros, los seres humanos, somos carne y espíritu, y los ángeles son espíritus, pero nosotros somos criaturas. Dios no es criatura, así que Él es espíritu no creado,
autoexistente, autosuficiente, infinito, eterno e inmutable, y eso nos lleva a pensar que Dios realmente es totalmente otro. Dios es totalmente incomprensible, Dios es totalmente inimaginable. Dios no puede ser entendido por ninguna mente, sino por la de Él mismo, como veíamos ahora al hablar del conocimiento de Dios. Solo Dios se conoce a sí mismo. Entonces, en este asunto de la espiritualidad de Dios, podemos decir lo siguiente, que Dios es invisible, Dios es totalmente invisible, Dios no puede ser visto, Dios es inimaginable, Dios no puede ser imaginado, Dios es incomparable, Dios no puede ser comparado, Dios no tiene un cuerpo, Dios es infinito, no tiene límites, no tiene medida, es infinito, inmesurable. Dios es simple, como nos lo explicaba el hermano Jeffrey. Dios es simple, no consiste en la suma de partes. Dios no es la suma ni de personas, ni de atributos, ni de partes, y Dios no puede ser dividido. Eso es lo que significa que Dios es simple. O sea, en otras palabras, Dios no puede ser comprendido. Nosotros no comprendemos lo que es Dios. Nosotros podemos identificarlo porque Él mismo se autorrevela y se define a través de sus atributos, pero nosotros no podemos entender qué es Dios. No podemos entender quién es porque lo podemos identificar, pero no podemos entender qué es porque Él es espíritu, y nosotros no podemos entender qué significa ser espíritu con E mayúscula. Nosotros podemos entender qué es espíritu cuando hablamos de un ángel, que es una criatura inmaterial, pero no podemos entender qué significa que Dios es espíritu con E mayúscula, porque no tenemos absolutamente ninguna idea de qué pueda ser eso. Y así como Dios es simple y es espíritu, por esa razón es que es omnipresente, o sea que está presente con todo su ser, en todo lugar, al mismo tiempo, debido a la relación que su ser espiritual o su ser espíritu tiene con lo que Él creó. Esa relación le permite estar con todo su ser, en todo lugar, al mismo tiempo. Y eso es lo que significa que Dios es omnipresente. Y estas cosas que yo estoy diciendo aquí, yo las estoy diciendo, pero yo mismo no las estoy entendiendo, porque no las puedo entender. Son totalmente incomprensibles. Estamos hablando de un Dios que es verdaderamente grande, que es verdaderamente alto, que es verdaderamente incomprensible. Por eso cuando mencionamos todas estas cosas, podemos declararlas, podemos tener alguna idea que nos permita percibir algo, pero en la profundidad realmente no podemos entender a este Dios. Ahora, en el área de la espiritualidad de Dios, debemos entender algunos términos técnicos que están en los libros. Cuando nosotros comenzamos a estudiar esta materia, vamos a indagar ciertos libros. Yo les recomendé algunos libros que son muy buenos, libros de teología sistemática y también libros particulares o especiales sobre teología propia, y ahí ustedes van a encontrar esta terminología que es derivada de la espiritualidad de Dios. Por ejemplo, ¿qué es una teofanía? Una teofanía es una aparición de Dios. Dios se hace visible. Decíamos hace un momento que cuando decíamos que Dios es espíritu, Dios es invisible, pero por su poder Él puede hacerse visible. Cuando Dios se hace visible de cualquier manera, eso se conoce como una teofanía. Ahora, las criaturas invisibles que Él creó también pueden hacerse visibles. Y cuando un ángel, que es una criatura invisible, se hace visible, se conoce como una angelfanía o angelofanía. Y esto se ve también en la revelación bíblica, porque no solamente Dios se hace visible, sino
estas criaturas invisibles también se hacen visibles. Cuando la segunda persona de la Trinidad se hace visible, se conoce como una cristofanía. Se conoce como una cristofanía, la segunda persona de la Trinidad haciéndose visible, como por ejemplo cuando pelea con Jacob en Peniel. Cuando Dios aparece a Jacob en Peniel y pelea con Jacob en Peniel, eso se llama una cristofanía y es una aparición, una manifestación de Cristo preencarnado o la segunda persona de la Trinidad preencarnada. Hay otro término que es muy importante entender para nuestro correcto entendimiento de la Biblia, y es que Dios se acomoda al lenguaje humano. Dios se acomoda al lenguaje humano para hacer que nosotros, débiles, pequeños e ignorantes seres humanos, podamos comprender lo que Él hace. Entonces, Él se acomoda al lenguaje humano y se presenta a sí mismo como si fuera un ser humano. Se habla de los ojos de Dios, de la boca de Dios, del dedo de Dios, de la mano de Dios. Dios no tiene boca, Dios no tiene ojos, Dios no tiene dedos, Dios no tiene manos, Dios no tiene pies. Ya dijimos que Dios no tiene cuerpo, pero para mostrar y hacer entender las cosas que hace, Él habla como si los tuviera. Y a esa forma de lenguaje adaptado a la ignorancia, incapacidad de comprensión del ser humano, se le conoce como antropomorfismos. Antropomorfismos cuando hablamos del dedo de Dios, de los ojos de Dios, de la mano de Dios, se conocen como antropomorfismos. Antropo, hombre en el griego, y morfe es la palabra para forma. Esa suma de esas dos palabras nos deja como resultado forma humana, forma humana. Dios se presenta en forma humana, pero Dios no tiene forma humana. La otra expresión técnica es antropopatismo. La palabra pathos del griego significa sentimiento o emoción. Antropopatismo significa como las emociones humanas. Las emociones de Dios, como veíamos o como ustedes espero que hayan visto en la conferencia del Dr. Waldron acerca de la impasibilidad de Dios, las emociones en Dios son muy diferentes a las emociones del hombre. Dios no tiene pasiones, es decir, que a Dios no lo controlan sus emociones. Dios no es guiado a actuar, a decidir por sentimiento alguno. Todas las cosas que Dios hace son planeadas según su decreto eterno y a Él no lo mueven ni lo guían para actuar sus pasiones como somos los seres humanos. Los seres humanos actuamos en reacciones a circunstancias que nos producen pasiones y conforme a esas pasiones tomamos decisiones y actuamos. En Dios no es así. Dios ha decretado todo lo que va a suceder y por tanto a Dios nada lo puede sorprender y nada le puede causar una pasión, ni positiva ni negativa. Por eso decimos que Dios es impasible. Pero Dios sí tiene sentimientos. Sus sentimientos son expresados conforme a su decreto. Es decir, que el decreto de Dios es el que modula los sentimientos en Dios y el que hace que Él exprese sus sentimientos. Sin embargo, en algunas porciones de las Escrituras, Dios se muestra como si fuera un ser humano reaccionando ante las circunstancias con pasiones positivas o negativas, como por ejemplo cuando la Biblia dice que se arrepintió Dios de haber creado al hombre sobre la tierra. En Génesis capítulo 6, cuando Dios vio que la maldad era mucha sobre la tierra y que todo designio del corazón del hombre era de continuo solamente el mal, dice la Escritura que Dios se arrepintió de haber hecho hombre sobre la tierra. Ese arrepentimiento en ese momento está representando una pasión, como si fuera un ser humano que reacciona del dolor que le causa la maldad. Pero es simplemente Dios mostrándose como si fuera humano, pero eso no es lo que realmente ocurre en el ser de Dios. Ahí se está produciendo es una forma de enseñanza por medio de un antropopatismo. Dios está mostrándose como si tuviera sentimientos humanos, porque a Dios no lo sorprendió la maldad del hombre que era mucha sobre la tierra, puesto que Él mismo la decretó. Él decretó el mal de una forma
forma permisiva, Él permite el mal y a Él no lo sorprende esa cantidad de mal, a Dios no lo sorprende nada. Entonces, el decreto de Dios es lo que lo lleva a actuar. Sin embargo, Él se presenta ahí como si fuera un hombre adolorido, actuando en reacción a el dolor que le causa la maldad exagerada que ven los seres humanos. Eso es un antropopatismo y eso nos ayuda a entender también lo que hemos visto en la clase del doctor Waldron en la tarea sobre la impasibilidad de Dios. La impasibilidad de Dios significa que Dios es totalmente sereno e imperturbable y que a Él no lo mueven sentimientos, aunque Él sí tiene sentimientos y expresa sentimientos, pero esos sentimientos son conforme a su decreto eterno, conforme a su inteligencia, a su conocimiento y a su sabiduría, y no conforme a pasiones, como sucede en el ser humano. Bueno, yo creo que este es un momento para pausar y en la siguiente hora vamos a comenzar atendiendo las preguntas que hay sobre la espiritualidad de Dios y luego continuaremos hablando del siguiente atributo, que es la presencia de Dios. Entonces, en este momento, algo que se me quedaba aquí, cuando estábamos mencionando acerca de la espiritualidad de Dios, y hacíamos la cita del doctor Sproul, donde el doctor Sproul decía, Dios es totalmente otro, y entendíamos que eso hace referencia a la santidad de Dios o a la diferencia de Dios con los demás seres existentes, y que la espiritualidad de Dios se conecta con eso, porque también nosotros no sabemos qué significa que Dios es espíritu. Todas esas alusiones a que Dios es totalmente diferente a todo lo que existe es lo que se conoce con el nombre de la trascendencia de Dios. En los estudios, en los libros que ustedes van a estudiar, que van a ver, se van a encontrar con esa designación, que Dios es trascendente. Entonces, cuando ustedes lean que Dios es trascendente, lo que se está refiriendo es a estas cualidades que lo hacen totalmente diferente a todo lo demás que existe, que lo hacen lejano, que lo hacen inalcanzable, que lo hacen incomprensible. Todas esas designaciones de lo que Dios es, por ejemplo, como las que veíamos aquí en esta descripción, Dios es invisible, Dios es inimaginable, Dios es incomparable, Dios no tiene cuerpo, Dios es infinito, Dios es simple, Dios es omnipresente. Todo eso hace que Dios sea trascendente. Entonces, cuando hablamos de la trascendencia de Dios, estamos hablando de esas cualidades que lo hacen totalmente diferente a todo lo que existe. Diferente, lejano e inalcanzable. Pero cuando hablamos de que Dios es cercano, cuando vemos que Dios está cerca a su creación, en realidad no es que Él está en la creación, sino que nosotros estamos en Él. Eso es también un poquito difícil de comprender, pero realmente así es. El apóstol Pablo en Hechos capítulo 17 dice, en Él vivimos y nos movemos y somos. O sea que no es que Él esté en la creación, sino que la creación está en Él. Y ahí es donde viene también este concepto de la omnipresencia, de que la creación está en Él y de que Él está en la creación y que todo su ser está en todo lugar al mismo tiempo. Entonces, a esa característica de que Dios está cercano, presente con cada una de sus criaturas, en todo momento, en todo lugar, a eso también se le conoce como inmanencia. Inmanencia es cercanía y trascendencia es lejanía. Trascendencia es incomprensible, inmanencia es cercano y comprensible. Dios, hay una forma en que Dios no puede ser comprendido ni abarcado, pero hay otra forma en que Dios sí puede ser comprendido y sí se puede estar en una estrecha cercanía con Él, porque le ha placido estar en cercanía con sus criaturas inteligentes, especialmente con sus criaturas humanas, con sus ángeles, con sus criaturas humanas. Y eso lo vamos a ver en un momento. También vamos a volver a mirar esos conceptos
cuando hablemos sobre la presencia de Dios. Vamos a hablar sobre la presencia de Dios. Pero vamos a pausar aquí y a escuchar qué preguntas tienen sobre la espiritualidad de Dios. Muy relacionado con la espiritualidad de Dios, que es la presencia de Dios, que cuando la presencia de Dios está en algún lugar, los autores bíblicos la llaman la gloria de Dios. Cuando la presencia de Dios está en el tabernáculo, por ejemplo, la presencia especial de Dios está en el tabernáculo y se manifiesta con una teofanía. Ya sabemos que es una teofanía. La teofanía en que se manifiesta la presencia de Dios en el tabernáculo es una nube, la que se conoce como la nube de gloria o la Shekinah. La Shekinah es una teofanía por medio de la cual Dios manifiesta su presencia especial en el tabernáculo. Entonces decimos que allí está la gloria de Dios. La gloria de Dios estuvo en el tabernáculo, la gloria de Dios estuvo en el templo, la gloria de Dios estuvo en el jardín del Edén. Entonces vamos a ver un par de versículos. Bueno, esto ya lo mencioné, la trascendencia e inmanencia de Dios, que lo acabé de mencionar con relación a la espiritualidad de Dios. Entonces esto es lo que hemos visto hasta aquí: la grandeza de Dios y su poder, la inteligencia de Dios, el conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios, la espiritualidad de Dios. Vamos a ver la presencia de Dios, además de que ya vimos la simplicidad de Dios, la bondad de Dios y la Trinidad de Dios. Entonces, para ver la presencia de Dios, veamos un par de versículos que están en los textos que hemos estado mirando. En Génesis capítulo 1, versículo 2, que ya lo vimos, dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí vemos en la primera declaración bíblica sobre la presencia de Dios. La presencia de Dios en la masa primigenia, en la primera forma como aparecieron las cosas creadas, que llamamos masa primigenia o caos primigenio. En esa masa primigenia o caos primigenio, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Algunos traductores lo traducen como revoloteaba como el águila revolotea sobre el nido para expulsar a los polluelos, para que empiecen a volar. Entonces, eso es la presencia de Dios, la primera vez que se manifiesta la presencia de Dios en las Sagradas Escrituras, la presencia del Espíritu de Dios sobre la creación primitiva, sobre la masa primitiva, cuando Dios estaba creando. Y el otro pasaje donde se ve la presencia de Dios de manera especial es cuando ya está creado el jardín del Edén. Y en el capítulo 3 del Génesis, versículo 8, se nos dice que el Señor se paseaba en el huerto al aire del día. De nuevo, esa expresión se paseaba es un antropomorfismo. La expresión se paseaba es un antropomorfismo. Dios no pasea porque Dios no viene ni se va. Dios siempre está presente. Pero se utilizan estas expresiones como ya enseñé: se paseaba en el huerto al aire del día. Es decir, que a medida que el viento soplaba, Adán podía entender que ese viento no era solamente el viento normal con que Dios había dotado la creación, que allí se manifestaba un viento que pasaba sobre la creación, sino que este viento especial era un ruach. Esa es la palabra que se utiliza, la palabra ruach. Era un viento especial, es el Espíritu de Dios, es la presencia especial de Dios, la presencia especial de Dios moviéndose allí en el huerto de Edén. Es a esa presencia o a esa gloria de Dios que nos referimos con la presencia especial de Dios. Ya nosotros estuvimos hablando sobre la presencia de Dios cuando mencionamos que Dios es omnipresente. Vuelvo y repito, Dios no viene ni se va, Dios siempre está presente. Pero
eso no impide que su presencia de manera especial esté en ciertos lugares y en ciertas ocasiones y pueda tomar alguna forma visible que llamamos teofanía. Lo llamamos teofanía, y era la primera teofanía probablemente allí en el huerto del Edén, el huerto del Edén, presten atención a esto, el huerto del Edén era considerado como un templo. El huerto del Edén era considerado como un templo, y allí era el lugar donde habitaba Dios con el hombre, y por eso allí estaba la presencia especial de Dios. Y por eso cuando Dios ordena construir el tabernáculo se construye pensando en el modelo del Edén. El tabernáculo se construye pensando en el modelo del Edén, y por eso Dios ordena que las figuras del tabernáculo sean palmeras, las figuras de los altares sean cuernos, como los animales que habían en el Edén, animales con cuernos. Por eso es que Dios ordena que en el tabernáculo haya imágenes de frutos, por ejemplo las granadas que están labradas en el candelabro de los 7 brazos. El candelabro de los 7 brazos es un símbolo del árbol de la vida. El candelabro de los 7 brazos con 7 ramas, y en esas ramas hay 7 frutos y 7 flores. Hay flores y frutos en ese candelabro, porque ese candelabro simboliza el árbol de la vida que estaba en el huerto. Y en las cortinas del tabernáculo hay imágenes de querubines, y sobre el propiciatorio hay querubines, porque en el huerto había querubines, porque los querubines fueron creados para servir al hombre, y eran guardianes, vigías, eran servidores del hombre. El hombre era un rey, y los querubines y los otros seres angélicos eran servidores. Y por eso cuando pasamos del tabernáculo al templo, el templo conserva las mismas características del tabernáculo, emulando la creación, emulando el jardín del Edén. Entonces allí está el agua de la fuente de bronce, emulando los ríos que cruzaban el jardín del Edén. El jardín del Edén estaba cruzado por mucha agua, así que había agua también en el tabernáculo, agua en el templo. Entonces todo esto es para mostrar el lugar especial de la presencia de Dios, donde Dios habitaba con el hombre. Y esto es lo que ya vimos hace un momento, que se conoce como inmanencia. Inmanencia es cuando Dios está cercano. Entonces esta presencia especial de Dios nos muestra que Dios está cercano. Dios está cercano. Entonces Dios manifiesta su presencia en ciertas formas diferentes y en diferentes lugares. Repito, Dios nunca viene ni nunca se va. Dios siempre está presente en todo lugar. Así que Dios está en el cielo, siempre presente. Dios está en el infierno, siempre presente. Dios está sobre la faz de la tierra, siempre presente. Dios está de manera especial en ciertos lugares. Dios estuvo de manera especial en el jardín del Edén. Dios estuvo de manera especial en el tabernáculo construido por Moisés. Dios estuvo de manera especial en el templo construido por Salomón. Y Dios está de manera especial en la iglesia del Señor Jesucristo, cuando ella se reúne para adorar en el día del Señor. Y esto es lo que llamamos la presencia de Dios, la presencia especial de Dios, el lugar donde Dios manifiesta su presencia de manera especial, a veces con alguna manifestación visible que llamamos entonces teofanía. Ahora, el lugar de la suprema presencia de Dios en este momento es el cielo. El lugar donde está el Señor Jesucristo es el lugar de la suprema presencia de Dios. Pero el lugar de la suprema presencia de Dios no será siempre el cielo. Luego, la suprema presencia de Dios vendrá a la tierra
cuando la tierra sea recreada, hecha totalmente nueva, Jesucristo ponga sus pies sobre ella y toda su iglesia glorificada y perfeccionada habite sobre ella, allí será la presencia suprema y especial de Dios sobre cielo nuevo, tierra nueva, como está descrito claramente en el libro de Apocalipsis en su capítulo 22. Ahora entonces esta presencia especial de Dios nos debe estimular a la adoración pública, porque si bien Dios está con nosotros cuando oramos en nuestra habitación, cuando nosotros estamos en nuestra habitación orando, Dios está con nosotros. Repito, Dios nunca viene y nunca se va, Dios siempre está con nosotros, pero su presencia especial está en el culto de adoración pública. Las personas que ven el culto por internet no tienen contacto con la presencia especial de Dios. Por eso es tan importante asistir al culto de adoración, porque allí es donde Dios ha prometido poner su presencia especial y nuestras almas tienen contacto con la presencia especial de Dios cuando vamos al culto de adoración. Cuando vemos el culto por internet, recibimos un mensaje de la palabra de Dios que puede ser edificante, impactante y beneficiar mucho nuestra alma, pero no tenemos contacto con la presencia especial de Dios, porque Dios coloca su presencia especial solo en el lugar donde Él ha prometido que la va a colocar, y ese lugar son los lugares que ya mencioné. Y ahora, en esta época de la gracia, la época de la iglesia, el único lugar donde Dios coloca su presencia especial es en la iglesia congregada. En nuestros días hay falsas enseñanzas sobre la presencia especial de Dios. Algunas personas, falsos maestros, insisten en que la presencia especial de Dios está en Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén. Algunos dicen que en el Muro de las Lamentaciones han experimentado como en ninguna otra parte la presencia especial de Dios, lo cual es falso. La presencia especial de Dios está solamente en la iglesia. Otros han colocado a Roma, la iglesia católico romana, como a la catedral de San Pedro, como el lugar de la presencia especial de Dios. Otros han puesto, las sectas tienen sus propios lugares y las sectas dicen que en esos lugares se manifiesta la presencia especial de Dios. Todo eso es mentiras. El único lugar donde Dios manifiesta su presencia especial es en la iglesia reunida el día del Señor para la adoración pública, bajo la guía de los pastores maestros bíblicamente constituidos que Dios preparó para su iglesia. Allí es donde tenemos la presencia especial de Dios. Bueno, esto muy brevemente lo que tiene que ver con la presencia de Dios. No sé si haya alguna pregunta al respecto. Pastor. Hermano Rudolf, adelante. Pastor, aquí en Tierra Santa todavía. Pastor, cuando dice la palabra que dice, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, el Señor se desentiende de nosotros cuando no obedecemos. De nosotros no, pero de la nación de Israel sí, porque el pacto que Dios hizo con Israel es un pacto condicional, y en ese pacto condicional, donde media la obediencia como requisito fundamental para mantener la relación, Dios se desentiende de la nación de Israel por la desobediencia de ellos. Entonces Él se desentendió de ellos cuando los entregó a las naciones extranjeras que los oprimieron. Dios se desentendió de ellos cuando los mantuvo o se mantuvo en silencio durante 400 años después del cautiverio babilónico, que ellos regresaron y volvieron a pecar, casándose con mujeres extranjeras, violando el día de reposo. Entonces Él guardó silencio 400 años y 400 años se desentendió de ellos. Y cuando el Señor Jesús viene y ellos rechazan a su propio Mesías, Jesús maldice la higuera, y claramente la maldición de la higuera muestra el rechazo de Dios
de la nación de Israel. Y Mateo 21:43 dice claramente que el reino de Dios será quitado de ellos y será dado a otras personas que den los frutos de él. Entonces el reino de Dios ya no está más en la nación de Israel, el reino de Dios está ahora en la iglesia, y de esa manera se completa esa declaración de que él se desentendió de ellos. Ahora hay una forma en que los dones de Dios y el llamamiento de Dios son irrevocables, y Dios estableció que siempre habrá un remanente del pueblo de Israel que se va a salvar. Así que ese desentendimiento de ellos es desentendimiento de ellos como nación, pero no un desentendimiento total del remanente. Siempre hay un remanente de hebreos que van a ser salvos durante todas las naciones. Así que ese desentendimiento no es absoluto, porque siempre habrá un remanente de hebreos que se salven hasta que se complete el plan de Dios para esa nación. Pastor. Por eso el apóstol Pablo dice: ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque yo soy israelita, dice el apóstol Pablo. Entonces hay un desentendimiento de Israel como nación, pero siempre hay un remanente dentro de la nación que Dios nunca se desentiende de ese remanente, nunca lo abandona. Ellos van a venir a salvación, tal como los demás del remanente de cada una de las naciones del resto del mundo. Muy bien, ¿alguna otra pregunta con respecto a la presencia de Dios? A ver, yo creo que aquí en el chat creo que pusieron una pregunta, vamos a mirar. Un gran error que veía cuando me congregaba en una iglesia de denominación carismática es que los que se hacen llamar líderes de alabanza, que ellos son los responsables de la presencia de Dios, que la presencia de Dios descienda cuando ellos empiezan a alabar. Esto de la presencia de Dios cuando ellos empiezan a alabar es manipulación emocional por medio de la música. Eso no es que la presencia de Dios desciende cuando ellos comienzan a alabar, sino que las personas fueron adiestradas para experimentar ciertas sensaciones emocionales derivadas de la música. Entonces, cuando ellos empiezan a tocar, las personas ya están habituadas, tienen una especie de condicionamiento conductual, ya ellos escuchan esa música y experimentan ciertas emociones, y a ellos les enseñaron que esas emociones son la presencia de Dios cuando empieza a bajar, y entonces ellos se consideran a sí mismos los amos o los maestros de la presencia de Dios en la congregación. Pero esto no es más que manipulación emocional. Esto no es nada que ver con la presencia especial de Dios. La presencia especial de Dios, incluso puede que las personas que estamos en la presencia especial de Dios no experimentemos ninguna cosa rara. La presencia especial de Dios asegura que la palabra está siendo predicada con poder, con veracidad, y que los hermanos están experimentando ese amor fraternal y ese espíritu de unidad, que se reconocen unos a otros. Y la presencia especial de Dios asegura que la palabra de Dios está entrando con poder al alma para transformarla, para limpiarla de pecado, para renovarla en su fuerza, para corregirla, para instruirla. Pero es posible que las personas que estemos bajo la presencia especial de Dios no sintamos ninguna emoción. La mayoría de las veces sí, la mayoría de las veces uno está allí y uno experimenta esa presencia especial y la asocia con alguna emoción, pero no necesariamente significa eso. La presencia especial de Dios es para asegurar las cosas que acabé de mencionar. Nada tiene que ver con la música. La presencia especial nada